Atentos saludos para los que me escuchan en todo el mundo. Fundamentalmente saludo a los que se suscriben. Hay mucha gente que están atentos ya a esta conferencia, a estas clases que se refieren a la Biblia codificada. Esta vez tenemos que hablar el tema de la creación y evolución, y dentro de ella vamos a hablar del tema de la gran ramera. Pero antes de hablar estos temas que son delicados y complejos de la Biblia codificada, vamos a acercarnos al Señor Dios Todopoderoso a través de la Madre bendita, la Virgen María, para que ella interceda ante su divino Hijo y el Señor Jesús hable a través de nosotros. Vamos a leer de Lucas capítulo 1 del versículo 39 hasta el 55. Tenga la bondad. Por esos mismos días, María se levantó y se marchó deprisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que, en cuanto oyó Elizabeth el saludo de María, salió la criatura en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó con gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo la criatura en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído que tendrán cumplimiento las cosas que le han hablado de parte del Señor. Y dijo María: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu ha saltado de gozo en Dios mi Salvador, porque ha puesto sus ojos sobre la pequeñez de su esclava. Pues he aquí que desde ahora me tendrán por dichosa todas las generaciones, porque ha hecho por mí grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Ha realizado grandes proezas con su brazo, desbarató a los arrogantes en el pensamiento del corazón de ellos, abatió de sus solíos a los potentados, y exaltó a los de humilde condición. Colmó de bienes a los hambrientos, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Vino en ayuda de Israel, su siervo, para recuerdo de misericordia, tal como habló con nuestros padres a favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Muy bien. Miren, la Virgen Santísima apenas tenía 16 años cuando dirigió este hermoso poema. Es un salmo, dedicó al Padre Celestial. La Virgen Santísima se había preparado en el templo con los doctores de la ley durante 12 años consecutivos. Después la Virgen Santísima se convirtió en la discípula predilecta del Señor Jesús. Fue la primera discípula del Señor Jesús. Hagamos una reflexión de lo que leyó aquí mi hermano evangélico respecto a lo que se dice de la Santísima Virgen María. Dice aquí en la Biblia Católica, él está leyendo la Biblia Reina Valera. Aquí en la Biblia Católica dice: la Virgen Santísima entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Fíjense, la Virgen Santísima hoy en día está tomando parte de la familia divina. El Padre Yahvé constituye la cabeza de la familia divina. El corazón constituye la Virgen Santísima. La reproducción, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo constituye el amor entre esa familia.
estamos ya dando un concepto más amplio de lo que significa Dios para nosotros, y tenemos que llenarnos de este concepto. Aquí en el mundo también vive una familia, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si nosotros leemos en la Biblia, en el relato de la creación, el día sexto, ahí dice: Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Hombre y mujer los creó. Por eso nosotros aquí fundamos una familia. Esta familia está constituida, al igual que Dios, que es familia. La familia humana se constituye con el padre, la madre, los hijos. Pero dentro de esta familia tiene que haber lo fundamental, que es el amor. Ahora pasamos a la reproducción del gran cuerpo de Dios, y también ahí se presentan los sistemas solares, ¿no?, que están constituidos por un sol, la luna, las estrellas. Pero también tiene que haber una base fundamental, que es la gravitación. En el caso de la familia sería el amor. Hacemos vuelta a describir el universo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Nosotros también constituimos y tenemos un alma espiritual. Luego viene la energía del universo y la bondad de la voluntad que viene de Dios. Estamos ya entendiendo un poco más el concepto de Dios con estos datos que les doy. Continuemos con el mensaje de la Biblia codificada respecto a la Virgen María. En el versículo 1:43 dice: ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Dice Santa Isabel, refiriéndose a la Virgen María, ¿no? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Eso quiere decir que la madre de mi Señor, la Virgen María, es la madre del Hijo de Dios. Por eso la Iglesia Católica dice que la Virgen María es la madre de Dios. Clarito habla el versículo. ¿Cómo he merecido que yo venga a mí la madre de mi Señor? Continúa el pasaje y dice: apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¿Cuál es el niño? Es San Juan Bautista, que está en el vientre de Santa Isabel. Santa Isabel le dice a la Virgen Santísima: dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. La Virgen Santísima cumplió con la voluntad de Dios, hizo lo que Dios le ordenó, y por eso ella es la representante aquí de la Iglesia benigna en la tierra. Ella es la nueva Eva, el Señor Jesús es el nuevo Adán. Miren, seguidamente se lee el poema que dedicó a Dios la Virgen Santísima, que le escucharon al hermano. Con este poema nos dirigimos a Dios para que Él nos asista y hable a través de nosotros. Vamos a continuar con el tema de la creación y evolución. Ahora nos toca hablar de la iglesia desobediente, que a diferencia de la iglesia obediente a la cabeza de la Virgen María, es tan diferente. La primera madre, Eva, apareció hace 64.000 años. Y esta madre pecó en el huerto del Edén. Y esa herencia recibimos nosotros. Nosotros somos hijos de la primera madre, que apareció en el huerto del Edén hace 64.000 años. El egoísmo ha venido evolucionando desde hace 64.000 años, y el hombre llega cargado de ese egoísmo, un egoísmo tan sofisticado que no nos damos cuenta que la gente actualmente parecería que actúan con benignidad, parecería que actúan
cara buena, pero en el fondo existe una terrible malignidad. Dentro del tema de la gran ramera vamos a estudiar algunos puntos. Primeramente, la desobediencia en el huerto del Edén. Luego viene la maldición de la serpiente. Luego estudiaremos la maldición de la mujer. Luego la maldición de la bestia. Luego la maldición del hombre. Seguidamente hablaremos del origen de la Eva mitocondrial. Luego el origen del Adán nuclear. Y finalmente el origen de la expulsión. Quizás haya tiempo, porque de aquí tenemos que leer también en el Apocalipsis el capítulo 17 del 1 en adelante. Entonces tenga la bondad de abrir en Génesis capítulo 3 desde el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Muy bien. Aquí en la Biblia católica dice lo siguiente: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias. ¿Cuáles son las bestias? Ya les dije. Es el dragón, es la bestia, es la ramera. Aquí en esta tabla, fíjense, aquí está el dragón, representa al demonio, la ramera a la carne, la bestia al mundo, el falso profeta a la maldad que habita en el mundo. Continúa el pasaje, dice: te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Decíamos que los dragones aquí en la era cristiana, porque es fácil comprender todos los anticristos que han transcurrido por la era cristiana, a la cabeza está el dragón, o sea la serpiente, ¿no es cierto? En primer lugar, el primer dragón se llamaba Tito. La mujer de Tito, la amante de Tito, se llamó Marcia. Luego viene aquí, en el origen de la era cristiana, aparece un rey también llamado Domiciano y un falso profeta llamado un falso filósofo, ¿no? Llamado Filón de Alejandrina. Bueno, no es falso filósofo, sino es falso profeta nomás, porque este fue un gran filósofo, este Filón de Alejandría. Pero como era judaísta, y entonces los judaístas, la mayor parte de ellos no creen en el Señor Jesús. En el segundo día, fíjense, la era cristiana total tiene 7 días. En el primer día actúan los Flavios. En el segundo día actúan unos condes, a la cabeza Ramón Berenguer I, la esposa de Ramón Berenguer I, luego viene el hijo Ramón Berenguer II, y el falso profeta vendría a ser Miguel Cerulario. Muy bien. Caminando por la era cristiana nos topamos, les decía, con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler representa a la serpiente. Y estamos hablando de las características de la serpiente. ¿Qué es la serpiente? Es un animal venenoso, astuto, ¿no es cierto? Y a esta serpiente los comparamos con todos estos dragones que han aparecido durante la era cristiana. El último fue Saddam Hussein. El penúltimo, Adolfo Hitler. Y el antepenúltimo sería aquí Napoleón Bonaparte. Pero estamos
ordenando mal. Los 4 últimos anticristos son primeramente Napoleón Bonaparte y su comitiva, ¿no es cierto?, su esposa y todos los que actúan en cada una de estas fechas. Luego viene Adolfo Hitler, luego viene Saddam Hussein. Después de Saddam Hussein, en el año 2038 va a morir el último dragón. De este hay que tener cuidado porque va a coronarse rey y Dios del mundo a partir del año 2030. Y es posible que este destruya la tierra, pero si no tenemos cuidado. Entonces Dios le maldice a este dragón y le dice: por haber hecho esto, maldita sea entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Las bestias son todos estos 4 que acabamos de decir, y toda su comitiva, sus secuaces. Los secuaces sí saben, son todos estos que transitan por la era cristiana y ahora ya se les conoce. Por ejemplo, la bestia, están representados aquí a partir del año 1945 por José Vicente Stalin, por el Che Guevara, Leonidas Brezhnev, aquí hay un nombre, Jen Bokassa. Vamos a leer, tenga la bondad de abrir en el Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 17. Que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ya, ustedes, muchos le interpretan al 666 de diferentes maneras, pero la forma clara de interpretar es la siguiente. Leamos nuevamente aquí en la Biblia católica lo que leyó este momento el hermano evangélico. Dice: y a nadie podrá comprar o vender si no está marcado con el nombre de la bestia y con las cifras de su nombre. Esto ya está sucediendo en diferentes países. Por ejemplo, en Venezuela dicen que tienen el carnet de la patria. Solo los que tienen el carnet de la patria pueden comprar y vender. Bueno, y esto ojalá no suceda en el Ecuador, porque aquí también está ya la nación sufriendo de terrible hambre. Continúa el pasaje, dice: vean quién es sabio, el que sea inteligente que interprete la cifra de la bestia. Ya, a ver, continúe aquí, tenga la bondad de leer la última parte. El versículo 18, tenga la bondad. Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ya. ¿Qué quiere decir hombre? Quiere decir raza humana. Y entonces dice, es número de hombre. O sea, es una cifra de seres humanos que aparecieron durante la era cristiana. ¿Cuántos años dura la era cristiana? ¿Cuántos años está durando la era cristiana? 2000 años. Durante esos 2000 años aparecieron un total de 666 personas que trabajan incansablemente en la construcción del reino del diablo. Cada una de esas personas aparece en el transcurso de la era cristiana cada 29 años. Por ejemplo, Nerón murió en el año 68. Por favor, comiencen a sumar desde el año 68 cada 29 años y llegaremos al fin de la era cristiana con el aparecimiento de Bin Laden. Ya, muy bien. Que murió en el año 2011. Bin Laden, vean, tanto mal que hizo a la humanidad.
Sumen 2011 más 29, aparecerá el año 2040, fecha en que va a morir ya la última bestia. De esta última bestia hay que tener cuidado. Ahora, ¿a qué llamamos bestia? Pongan atención. La bestia es el hijo adoptivo de la ramera y del dragón. O sea, la serpiente se une a la ramera y llegan a tener un hijo. Claro que no va a ser un hijo normal, por eso se le dice bestia. Porque vean, dos seres anómalos se unen y engendran un hijo que se llama bestia. Por ejemplo, en el año 1945 apareció Hitler. Él se llamó Adolfo, quiere decir Adán, ¿no es cierto? Adolfo. Se unió a la Eva Braun. Y el hijo adoptivo de esto se llamó Benito Mussolini. El falso profeta se llamó Joseph o José Rutherford en esa época, cuando apareció el nazismo, cuando apareció el fascismo inventado por Mussolini. Hicieron un grave daño en esas fechas a la humanidad. Pero regresemos y analicemos en qué consiste el anticristo que se desenvolvió un día antes. Un día antes aparece Napoleón Bonaparte, la mujer de Napoleón, o sea, la amante de Napoleón, porque todos estos anticristos que aparecen durante la era cristiana, todos estos dragones tienen una mujer, pero no es mujer propia, son solo amantes. Fijarás, Napoleón Bonaparte, la mujer de Napoleón, la amante de Napoleón se llamaba María Luisa. Y por desgracia nuestra de los católicos, la bestia aquí aparece representado por el Papa Pío VII. ¿Por qué el Papa Pío VII se convierte en bestia aquí? Porque viajó desde varios kilómetros, miles de kilómetros, viajó desde Roma a coronar al anticristo, a Napoleón Bonaparte. Imagínense que el mismo Papa esté en esa época a favor del anticristo. Lo mismo puede estar sucediendo ahora en este fin de los tiempos, a partir del año 2030, cuando va a aparecer un ser parecido a Napoleón, parecido a Hitler, parecido a Saddam Hussein. Él va a tomar el poder a partir del año 2030, y supóngase que un papa esté a favor de él. Por eso puede destruirse el mundo. ¿Por qué tenemos que estar coronando a los anticristos? Entonces, no podemos permitir que eso suceda. El falso profeta durante el reinado de Napoleón fue Salomón Spalding. Salomón Spalding fue el que creó el libro de Mormón. Fíjense, entonces, un anticristo está formado por 4 tipos de personajes. Primero, la serpiente o dragón, luego la ramera, luego viene la bestia y finalmente viene el falso profeta. Estamos hablando de la bestia. Cada uno de estas bestias aparece en la era cristiana. Cada 29 años aparece una de estas bestias. Verán, sume, por favor, sume. Aquí Vladimir Lenin, aquí está Federico Ángeles. Federico Ángeles murió en el año 1895. Más 29 años aparece Vladimir Lenin en el año 1924. 1924 más 29 sale 1953, aparece José Vicente Stalin. Luego sumamos más 29, aparece el año 1982,
con Lenin Brezhnev. Luego sumamos más 29 y aparece Osama Bin Laden. Sumamos 2011 más 29, aparece el año 2040 en el que va a morir la última bestia. Esta bestia ya tiene unos 30 años más o menos y se prepara a gobernar el mundo juntamente con la ramera y con el dragón. Son total 4 personajes que van a gobernar este fin de los tiempos. Pero aquí aparece el Che Guevara, ¿no es cierto? Estos otros, porque los tiempos se terminan y por ende los tiempos se reducen, es porque al número 29 se le divide para 2, que saldrían 14 y medio para 2, y así sucesivamente aparecen otras bestias, seguido, hasta que aparezca el último y muera el año 2040 de la era cristiana. Ahora, los dragones aparecen cada 31 años. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice que murió Adolfo Hitler el año 1945, sumen más 31, entonces me parece que debe, y vaya sumando 31 más 31, entonces aparecen ya. Aquí Mao Zedong, luego Saddam Hussein, el último preparador, aquí Mar quiere decir. ¿Por qué los preparadores se llaman Mar? Los que preparan el reino para el advenimiento del anticristo tienen el nombre de Mar. ¿Por qué? Porque desde el inicio de la era cristiana, el que preparó, por ejemplo, la venida de los Berenguer se llamaba Mahoma. El que preparó la venida de los Médicis se llamaba, dice aquí está, Marco Polo, Mahoma, Marco, ¿sí? El que preparaba la venida para Hitler se llamó Carlos Marx, ¿no es cierto? Todos estos, si suman, por ejemplo, 1573 más 31 salen estas fechas. Cada 31 años aparecen estos que representan al dragón. Acá los falsos profetas aparecen cada 28 años. Y las rameras aparecen cada 25 años. Estas son las fechas de la Biblia. Qué exactos, ¿no? Qué exactos. Por ejemplo, verán. Fíjense, en estos últimos tiempos se van a producir un total de 7 guerras mundiales. La primera guerra mundial apareció el año 1814. El fruto de esta guerra fueron un total de 30 millones de muertos. ¿Qué les parece? La Segunda Guerra Mundial apareció el año 1939. 1914 más 1930 más 25 aparece el año 1939. En la Segunda Guerra Mundial murieron 40 millones de personas. 1939 más 25 aparece la Tercera Guerra Mundial por el año 1964. Es la guerra de la droga colombiana que se regó por todo el mundo. Ahí murieron los drogadictos, millares de millares. Si decimos que 30 millones murieron en la Primera Guerra, 40 millones en la Segunda Guerra, en la Tercera Guerra murieron 50 millones. Vayan viendo, consumiendo droga. Vean qué mal hizo la. Entonces ya hasta ahorita estamos enumerando 3 guerras mundiales. Ahora vamos por la Cuarta Guerra Mundial. ¿Cuál es la Cuarta Guerra Mundial? Fue la Guerra del Golfo, en donde se produjeron 2 guerras consecutivas del Golfo. Estaba esta guerra organizada por Saddam Hussein,
y por el terrorismo de Bin Laden. Vean cuántos murieron en las Torres Gemelas. Aquí en el Ecuador había Alfaro Vive, la guerrilla de Alfaro Vive. En Colombia, la guerrilla de las FARC. En Perú, la guerrilla de Sendero Luminoso. Y en todo el mundo estuvo la guerrilla. Murieron asimismo millares de personas. Y decimos que en la Tercera Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. En la Cuarta murieron 60 millones de personas. ¿Ya? Ahora está por finalizar la Quinta Guerra Mundial. La Quinta Guerra Mundial apareció a partir del año 2014 en el sector del Medio Oriente. Todo el Medio Oriente entró en guerra. Asimismo, si en todas las guerras anteriores murieron millones de personas, en el año 2014 ustedes tomen en cuenta y tomen conciencia, hay 70 millones de refugiados. ¿Qué les parece? Muertos vivientes los refugiados. Eso será bonito. Nadie se da cuenta cómo están sucediendo estas guerras. Total van a aparecer 6 guerras mundiales. La sexta guerra mundial va a producirse el año 2039. Ahí puede acabarse el mundo, porque las anteriores trajeron tanta desgracia y la última va a ser la peor. ¿No ve que? ¿Por qué va a producirse en el año 2039 la sexta guerra mundial? Es porque por la muerte del último dragón, ¿ya? Por la muerte de la ramera, por la muerte de la bestia. Por eso va a producirse la última guerra. O sea, va a haber, a eso se llama gran tribulación que se avecina. Esta gran tribulación está hablando fundamentalmente del Evangelio de San Mateo. A ver, leamos, por favor, tenga la bondad de abrir en el Evangelio de San Mateo, el capítulo, leamos respecto a la gran tribulación, por favor, capítulo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por medio del profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en azotea no descienda para tomar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que en aquellos días estén encintas y de las que estén criando, orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría a nadie, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ya, hasta ahí vean. Ya hemos de explicar este pasaje más a fondo, pero leamos este último versículo, los que dice: y si ese tiempo no fuera cortado, nadie saldría con vida, pero Dios le acortará en consideración de sus elegidos. Perfectamente bien. Eso quiere decir que la gran tribulación no va a durar mucho. Se dan cuenta que los tiempos se están reduciendo, ¿no es cierto? Sí se dan cuenta. Por ejemplo, verán, vamos desde aquí. En el año 1573 murió Carlos IX, un dragón, en el tercer día de la era cristiana. En el cuarto día apareció Napoleón Bonaparte. Él murió en el año 1821. Vean, las fechas de la Biblia son exactitas. Resten 1821 menos 248 sale 1573. Bien.
Luego, si ustedes dividen 248 para 2, sale el año 124. Si ustedes dividen 124 para 2, sale el año 62. Si ustedes dividen 62 para 2, sale 31 años. Y así sucesivamente hasta cuando llegamos al año 0. Entonces, se están reduciendo los tiempos. Gracias a Dios que la gran tribulación, dice aquí clarito, y si ese tiempo no fuera cortado, nadie saldría con vida. Claro, ojalá dure unos 2-3 días nomás la gran tribulación, porque de lo contrario el planeta se va a quedar sin vida. La Biblia es bien clara y estamos hablando correctamente. Volvamos a seguir con el estudio de la gran ramera. Retornemos al libro del Génesis. Y estábamos hablando y decíamos que, según la escritura, le dice a la serpiente, por ejemplo, a Saddam Hussein, ¿qué le dice? Es la serpiente. Adolfo Hitler es la serpiente. El último anticristo que ahí mismo aparece también es la serpiente. A esos se está refiriéndose aquí la Sagrada Biblia. Le dice: te arrastrará sobre tu vientre. ¿Qué quiere decir? La serpiente se arrastra por el vientre, a través del vientre, y corre duro, pero la serpiente. ¿Por qué? Porque no tiene extremidades. ¿Qué significan las extremidades? Significa el amor. No tienen amor estos dragones, estos que no sirven a Dios, no tienen buena voluntad para construir el reino de Dios. Eso quiere decir: te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida, le dice, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir comerás tierra por todos los días de tu vida? Desde cuando apareció la era cristiana hasta el final de los tiempos, todos estos que representan a la serpiente no han creído en Dios, no respetan al jefe de la iglesia, que es el Papa. No, mira, estas bestias, el Che Guevara, ateos, toditos ateos, viven del materialismo. José Vicente Stalin, toditos estos, no, Bin Laden, Vladimir Lenin, Federico Engels, todos estos son ateos, famosos ateos. Estos comen tierra, o sea, comen materialismo. Ellos son los creadores del materialismo dialéctico, y por todos los días de su vida. ¿Ya? Entonces no creen en Dios, son ateos. Eso quiere decir: comerás tierra por todos los días de tu vida. A ver, tenga la bondad de leer ahora el versículo 15 del capítulo 3 del Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Ya, aquí en la Biblia católica dice lo siguiente: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Ya, a ver, interpretemos este versículo, interesante. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Existe enemistad entre Carlos IX y su misma madre, Catalina de Médicis. Chicas, tomen en cuenta que sucedió por el año 1570. Catalina de Médicis ordenó al hijo que mate a todos los protestantes de la época, y en una sola noche mataron a 3.000 protestantes. Catalina de Médicis, al ordenar este terrible crimen que cometa su mismo hijo, le pisó la cabeza a la serpiente. La serpiente está representada por Carlos IX. Ahí nomás se nota la enemistad entre la Médicis y Carlos IX. Dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer.
entre tu descendencia y la suya. ¿Cuál es la descendencia del dragón? Napoleón Bonaparte, Saddam Hussein, Hitler, esa es la descendencia. Y la descendencia de la Médicis sería María Luisa, amante de Napoleón. La amante del Saddam Hussein se llama Samira. La amante del último anticristo, ¿cómo va a llamarse? Se va a llamar Eva o María, porque estas rameras usurpan sacrílegamente el nombre de la Virgen María. Y los dragones usurpan sacrílegamente el nombre del Adán, ¿no es cierto? Los dragones se llaman Adán, las mujeres se llaman Eva. Posiblemente la ramera última se va a llamar María o Eva, y el último dragón se va a llamar Adán. Dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Perfectamente bien. Ella te pisará la cabeza, mientras tú herirás su talón. Aclaremos todo esto de una manera más clara. Verán, fijarás. En el inicio de la era cristiana apareció uno como dragón que se llamó Herodes. La ramera era Herodías. Siempre intervienen 4 personajes conformando el anticristo de cada una de las fechas. Aquí, al inicio de la era cristiana, Herodes representa al dragón, Herodías representa a la ramera, y Salomé representa a la bestia. Esto está en Marcos 6:25, ¿no? Cuando tenga tiempo lea. Esta Salomé le dice a Herodías, le dice: pide en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. No, Herodías le dice a Salomón: pide en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. Perfectamente bien. Salomé se dirige a Herodes y le pide, porque él le dijo a Salomé, le dijo: pídeme lo que quieras y te lo daré. Entonces, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Herodías le está pisando la cabeza al pedirle la cabeza de Juan Bautista, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pisa la cabeza. Muy bien. Herodes cumple su promesa, le manda a decapitar a Juan Bautista y le entrega en una bandeja la cabeza de Herodías. ¿Qué sucedió ahí? Tú herirás su talón. Le pegó en la parte más débil a Herodías. Así se haya arrepentido, ya la serpiente le mordió el talón. Eso quiere decir aquí: ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A ver, tenga la bondad, pasemos ya al siguiente versículo, que es del 16. Poco a poco estamos entendiendo esto. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ya. Aquí en la Biblia católica dice: a la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Ya. ¿Cuáles son los hijos de la ramera? Ya dijimos: es Stalin, es Lenin, Bin Laden, etcétera, etcétera. Entonces dice, la mujer dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos. Vean, cada vez que da a luz un hijo la ramera, qué dolor será verle que sale una bestia, ¿no le parece? Ya, siga, ahora, verán. Luego dice: y darás a luz a tus hijos con dolor. Qué dolor será ver nacer a estas bestias, ¿no le parece? Ya. Siempre te hará falta un hombre. Ya. El hombre es el dragón. Napoleón, la mujer de Napoleón se llamó María. Aquí está María. ¿Qué le dice María a Napoleón?
es amante nomás, le dice, nombra a tus obispos que permitirán casarme contigo. Una frase de esta María, mujer Napoleón. Pero Napoleón dice, no le responde, no, sino que dice, la guerra justa, que el pobre asesine al rico. Entonces, Napoleón era el que creía en la guerra justa. Adolfo Hitler creía que la guerra mundial era un holocausto necesario. Saddam Hussein creía que la guerra era santa. Por eso tomó la frase de Mahoma y dijo, ir por todo el mundo llevando la guerra santa por defensa de la fe. Es la frase de Saddam Hussein. Muy bien, cada uno tiene una frase aquí. Por ejemplo, Boleslao, que apareció en el segundo día de la era cristiana, se deja a sí mismo pisar la cabeza por su amante que se llamaba Cristina, la bella Cristina. Ella le dice a Boleslao, le dice, ordena que en misa lo maten al obispo Estanislao. Estanislao era un gran santo que siempre así, como Juan Bautista le decía a este Boleslao, decía, ve, no vivas en adulterio, bótale a la Cristina, pero él no hacía caso. Entonces, como esta le insinuaba que mate a Estanislao, esta Cristina, Boleslao mandó a que le mataran a Boleslao, pero no pudieron matarle porque tuvieron pena. No, los verdugos no pudieron matar, tuvieron pena porque era un gran santo. ¿Cómo van a matar a un santo? Él mismo cogió su escopeta y lo mató en misa. Entonces por eso dice a Estanislao, no lo mataron, dice Boleslao, yo le maté yo mismo. Pero esta Cristina le dijo, verás, ordena que en misa lo maten al obispo Estanislao y que lo boten a los cuervos. Entonces le fueron y lo botaron a los cuervos. Los cuervos no le comieron porque era bien santo. Respetaron al cadáver los cuervos y tuvo un entierro santo Estanislao. Vean, ¿qué crímenes no se han cometido en la era cristiana a causa de estos, del dragón y la ramera y sus hijos? Estamos hablando de la gran ramera. Génesis 3:14 habla de la maldición de la serpiente. Dice lo siguiente: entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. En Génesis 3:15 habla de la maldición de la mujer. Le dice, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Génesis 3:16 habla de la maldición de la bestia. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Ahora vamos a pasar, tenga la bondad de leer Génesis 3:17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ya, aquí en la Biblia católica, al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa, con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida. Entonces la interpretación de esta es la siguiente: al hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer. El hombre somos nosotros, la raza humana, y la mujer es la iglesia humana. La iglesia, por aquel entonces y hasta la fecha, no ha podido moralizar al hombre. Y nosotros hemos escuchado a esta mujer inmoral, ¿no es cierto? Por eso dice, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol que yo te había prohibido comer. ¿Cuál es el árbol que Dios nos prohibió comer?
es el árbol de la ciencia del bien y del mal, por el cual incursionó el ángel Luzbel, y por ese motivo hizo que explote el átomo primitivo. Ahora estamos incursionando por la misma ciencia y estamos a punto también de hacer lo mismo que el ángel Luzbel. Vamos a destruir al planeta. Vean las bombas atómicas que se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Pronto se soltará otra bomba, y qué peligroso que el planeta se salga por la tangente, vaya a parar al sol y otra Big Bang. No vale que suceda eso. A ver, tenga la bondad de leer el versículo 18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Ya, espinas y cardos te dará mientras le pides las hortalizas que comas. La tierra ya se ha vuelto improductiva, ya no quiere producir. A no ser que le abone usted, y esos abones traen químicos que enferman a la persona, ¿verdad? Millones de personas mueren por cáncer, por enfermedades raras. Continúa, tenga la bondad del versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Qué quiere decir hasta que vuelvas a la tierra? El hombre apareció del universo y está volviendo al universo. El año 1969 el hombre ya pisó la luna, salió de la tierra y vuelve a la tierra, al polvo del universo. Eso quiere decir. Por eso dice aquí, con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, al universo, porque de ella fuiste sacado, porque del polvo de las estrellas fuimos sacados. Porque eres polvo y al polvo volverás. Qué gran verdad, ¿no es cierto? Ya, ahora, pero nosotros tenemos que volver al polvo de las estrellas. Vamos a volver al universo, es a evangelizar a esa gente que no esté evangelizada. Vamos aquí a hacer un receso y pasemos a Primera de Pedro. Vamos a leer quiénes somos nosotros. ¿Qué papel desenvolvemos? ¿Qué papel cumplimos aquí dentro del universo? Primera de Pedro. Sí, tenga la bondad de leer en la Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, la Biblia Católica dice lo siguiente: pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué? Porque nuestra Madre bendita es la Virgen María, es la reina de cielos y tierra, es la reina de ángeles y santos. Somos hijos de ella, por eso somos los reyes. Y somos hijos del Rey de Reyes, del Señor Jesús. Pero aquí nos da un mensaje, dice: un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. ¿Cuáles son las maravillas? El Evangelio, fundamentalmente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que llevar por todo el universo. Y entonces estábamos hablando de que dice: porque eres polvo y al polvo volverás. Ya a partir del año 1979 el hombre volvió al polvo, al universo, y en ese polvo también germinaron muchas inteligencias que no conocen a Dios. Vamos allá a entrar a lo recóndito del universo, pero sin egoísmo. Vamos a purificarnos primero, por eso tenemos 50 años todavía para purificarnos
y salir a proclamar las maravillas de Dios. ¿Qué les parece? Ahora léame, tenga la bondad de Génesis, del libro del Génesis capítulo 3 y el versículo 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto era ella madre de toda la humanidad. Ya, fijarás. Ya vimos la maldición del hombre, ¿no es cierto? En Génesis 3:17. Ahora estamos viendo el origen de la Eva mitocondrial. De esta Eva nacemos todos los seres humanos, descendemos de ella. Esta Eva mitocondrial nos transmitió por herencia el egoísmo. Qué pena haber tenido una madre que nos transmita una enfermedad terrible de la cual no podemos desprendernos. Dice, el hombre dio a su mujer el nombre de Eva, ¿no es cierto? De Eva, por ser la madre de todo viviente. Si están comprendiendo, ¿no? La Eva, ¿qué es la Eva? Representa a la iglesia que nació hace 64.000 años y viene caminando hasta nuestros días. O sea, es una raza, descendemos de esa raza, todos los seres humanos, sin excepción, porque estamos hablando ya de la Eva sapiens sapiens. Nosotros somos los Homo sapiens sapiens, hijos de esta Eva. Tenga la bondad de leer el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Entonces comienza ya a crear, ¿no?, el hombre una civilización fundada en el sentimiento de él. Antes solo, cuando vivía en estado natural, solo ocupaba, dice, palos como herramienta para su trabajo, palos, huesos, ramas, piedras, ¿no es cierto? Acá en el versículo 7 del Génesis 3 dice, entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no es cierto? Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Comienza ahí la vida vegetativa a dar fruto. Acá vuelta la vida sensitiva, ya están creando la vida cultural más desarrollada y dentro de ella un egoísmo más sofisticado. Ahora estamos ya entrando a crear la civilización intelectiva que asusta, porque estamos creando las bombas atómicas, se les dice, ¿no es cierto? Ya. A ver, continuemos, el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Vean, esta es la vida intelectual. Imagínense ustedes. Entonces Yahvé Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal. Profundamente conocemos ya en qué consiste el bien y el mal. Ya. Que no vaya también a echar mano al árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. El árbol de la vida es la ingeniería genética que nació en este último tiempo. Estamos manipulando el genoma humano. Pronto veremos, ya nació la clonación, pronto nacerá la resurrección de los muertos. No vale que resucite, digo, de estos dragones, por ejemplo. Napoleón vuelve a la vida, ¿por qué hacer tanto mal a la humanidad? Entonces todo eso tenemos que evitar, y por eso este mensaje para la raza humana, para que evitemos en este último
tiempo, a partir del año 2020 hasta el 2070, tenemos que convertirnos, tenemos que dejar el egoísmo a un lado, tenemos que hacer la voluntad de Dios y nos irá bien, porque Dios nos va a dar una gran recompensa. Continúa. Y así fue como, continúa, tenga la bondad del versículo 23. Lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Dice, y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado. El hombre sale del huerto del Edén. ¿Cuál es el Edén? Hace 128.000 años apareció el Edén en la tierra, un reino prodigioso. Ese duró 64.000 años. Y aquí hay una fecha, 71.000 años. Comienza la Eva a desobedecer a Dios, peca gravemente. Y por eso lo expulsó Dios, porque pecó en ese reino que se llamaba el reino adamita. Ya hablaremos de esos reinos, porque en esos reinos se desenvolvió la Eva que pecó, nuestra madre primera, y llega a nuestros días cargada de un gran egoísmo, terrible egoísmo. Continúa el 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se le volvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines en el oriente del jardín del Edén, y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Habiendo expulsado al hombre, dice, entonces el hombre sale del jardín del Edén y entra a la historia de la salvación, expulsado de un reino maravilloso donde vivía en paz el hombre. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines en el oriente del jardín. ¿Cuál es el oriente del jardín? Hace 64.000 años comenzó la historia de la salvación y termina la historia de la salvación por estas fechas. En el año 2070 ya se termina la historia de la salvación. Nos ha dado 50.000 años para que vivamos felices. Dios nos da 64.000 años en total para que vivamos cumpliendo la voluntad de Dios. Imagínense, porque Dios ya quería descansar desde hace 50.000 años, porque Él había ya terminado su creación, pero se da cuenta que el hombre había pecado y nos da 50.000 años más para que nos convirtamos. Entonces dice, habiendo expulsado al hombre, puso querubines en el oriente del jardín del Edén. ¿Cuáles son los querubines? Aquí dice, son los ancestros del Señor Jesús: Set, Enos, Cainán, Malael, Jared, Enoc, Matsalel, Lamec. Estos son los querubines que Dios puso. ¿Para qué? Dice, puso querubines en el oriente del jardín. Oriente quiere decir de donde aparece la historia de la salvación. Y también un remolino que disparaba rayos. El remolino es la catequesis que estos imparten a toda la raza humana desde hace 64.000 años. Estos han venido dando a conocer ya la palabra de Dios desde hace 54.000 años al hombre. ¿Con qué finalidad? Para que no incursione ahora en el conocimiento del árbol de la vida, porque ya desobedeció a Dios, incursionó en el conocimiento del árbol del bien y del mal, y vean lo que está pasando. Entonces, y no vale que incursione en el conocimiento del árbol de la vida, porque esto va a producir peores consecuencias, ¿no es cierto? Dice. Y también un remolino que disparaba rayos. Entonces, la catequesis dispara rayos. ¿A qué llamamos? ¿A qué llamamos rayos? A lo que nos llega a nosotros. La palabra de Dios hiere profundamente. Dice, una espada de doble filo. ¿Por qué es la palabra de Dios una espada de doble filo? Porque
En primer lugar, es penetrante, llega y nos conmueve, nos llena de conciencia. ¿Y por qué también es arma de doble filo? Porque aquí, durante toda la era de la salvación, han venido actuando los hermanos católicos y los hermanos protestantes. Todos ellos evangelizan al pueblo, y hacen conocer esto que puede suceder. Nos están previniendo para no cometer crímenes como hizo el ángel Luzbel en la dicha primitiva. Hemos terminado ya el capítulo 3 con el conocimiento de la ramera, que viene caminando desde hace 64.000 años y llega hasta nuestros días cargada de un terrible egoísmo. Muy bien, esta ramera, verán, fijarás en total, llega a tener 5 maridos. Aquí dice el primer marido hace 64.000 años, el segundo marido hace 32.000 años, el tercer marido hace 16.000 años. Entonces, la iglesia viene caminando a través de estas fechas. 64 divida para 2 al 32. 32 divida para 2, 16. 8, 4, ¿sí, no es cierto? El quinto marido, ya. ¿Cuál fue el primer marido? Dice el rey que se desenvolvió en el reino adamita. ¿Cuál fue el segundo marido? Fueron los alienígenas. Vinieron los ángeles, ¿verdad? Imagínense, la ramera hasta ha tenido un marido extraterrestre. Luego, el rey que se desenvolvió en el reino noemita. Luego, el rey babelita, donde se dice: y hagamos célebre nuestro nombre antes de esparcirnos, construyamos una ciudad y una torre que alcance el cielo. Vuelven a repetir lo que hablaba el ángel de Luzbel. Él quiso llegar al cielo más alto que las nubes, allá donde el norte se termina, y quiso ser igual a Dios. Lo mismo comete este rey Babel con su esposa llamada Babilonia. Eso está en Génesis 11:4. Aquí están todas las citas que debemos leer. Muy bien. Luego aparece el sexto marido. El sexto marido de la ramera somos nosotros, que nos desenvolvemos en la era cristiana, hablando de la gran ramera que ha tenido un total de 6 maridos, ¿no es cierto? De esto habla el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículos del 17 al 18. Aquí está escrito, dice: la mujer contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: has dicho bien que no tienes marido, pues has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Vean cómo no miente la ramera. Se presenta ante el Señor Jesús y habla así, de esa manera. Muy bien. Este pasaje se repite en Apocalipsis, dice en Apocalipsis 17, 9, 10. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada. ¿Cuáles son las 7 colinas? Son los reinos. El primer reino se llama Adamita, el segundo se llama Alienita, el tercero se llama Noemita, el tercero Babelita, el otro reino se llama Israelita, y el sexto reino se llama Cristiano, el reino cristiano, ¿no es cierto? Entonces, vamos a repetir. El séptimo reino es el que se está produciendo ya desde ya. A partir del año 2020 hará la campaña el último anticristo para coronarse rey y Dios del mundo. A partir del año 2030 gobernará esto, dice según Daniel, 7 años. A la mitad de esos 7 años dará un vuelco y destruirá la tierra. Entonces hay que tener cuidado, no permitamos que este rey, el séptimo marido de la ramera, el séptimo marido de la ramera, reine en la tierra. No permitamos eso. Las 7 cabezas
son 7 colinas sobre las que la mujer está sentada, y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Muy bien, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 han caído ya. Y el que tienes ahora no es tu marido, ¿no es cierto? Acá en esta versión dice, y son también 7 reyes, de los cuales 5 han caído ya. Uno está en el poder. ¿Cuál está en el poder? El rey que apareció durante la era cristiana, o sea, nosotros somos los reyes, maridos de esta ramera, que hacemos más caso a estos que aparecieron durante a Boleslao, a Carlos IX, a Napoleón, a Adolfo Hitler, a todos estos que han durado 2000 años. Esto constituyen el sexto marido de la ramera. Entonces por eso dice, de los cuales 5 han caído ya, uno está en el poder ya es el sexto marido que ya finaliza, vamos a entrar al 2020. Y el otro no ha llegado aún, no llega todavía aún, pero ya va a llegar. El año 2030 va a coronarse rey, tengan cuidado de esto. Y cuando llegue, habrá de durar muy poco tiempo, sí o no. Apocalipsis 17, 9, 10. El último anticristo constituido por el dragón, la ramera, la bestia y el falso profeta. 4 personajes van a gobernar a partir del año 2030. ¿Cuáles son los que han preparado la venida de este último anticristo? Para que ustedes se sorprendan, aquí hay un nombre: Evo Morales, Rigoberta Menchú, Rafael Correa. A estos en el año 2019 les bautizó un brujo, y ese bautizo constituye que estos tienen que preparar la venida del último anticristo. Qué pena que esto haya sucedido en mi patria, el Ecuador. Yo me ponía a pensar si hubo un preparador para que aparezca Saddam Hussein, se llamó Mao Zedong. Si hubo un Carlos Marx que preparó la venida de Hitler, y decía, ¿cuál será el que prepare la venida del último anticristo? Y aparecen allí estos, en la fecha justo en que debían aparecieron. La Biblia no miente, las fechas de la Biblia son sumamente exactas. Eso hay que tener cuidado.